Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando, nuevo juego de preguntas y respuestas bíblicas. En esta ocasión, preguntas bíblicas generales, son 25 y tienes 10 segundos para responder cada una de ellas. ¡Comencemos! Primera pregunta, según el libro de Apocalipsis, ¿cuántas eran las copas del furor de Dios que se derramarán sobre la tierra? ¿6 copas, 12 copas o 7 copas? Y la respuesta es 7 copas, lo dice Apocalipsis 16, versículo número 1. Siguiente pregunta. ¿A quién se le notificó que sería rey mientras buscaba las burras de su padre? ¿A David, a Saúl o a Acab? Y la respuesta es a Saúl. En primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos del 3 al 17, lo mencionan. Siguiente pregunta. ¿De qué se alimentaba Juan el Bautista? ¿De arroz y miel, cordero y verduras o langostas y miel? Y la respuesta correcta es langostas y miel, lo dice Mateo capítulo 3, versículo número 4. Siguiente pregunta. ¿De quién dijo Jesús, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño? ¿De Pablo, de Natanael o de Pedro? Y esto lo dijo de Natanael, lo dice Juan capítulo 1, versículos 45 al 49. Siguiente pregunta. ¿Quiénes juraron no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo? ¿Un grupo de judíos, un grupo de griegos o un grupo de romanos? Y esto lo dijeron un grupo de judíos. En Hechos 23 del 12 al 14 lo mencionan. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba la mujer de Job? ¿Se llamaba Abigail? ¿Se llamaba Amarais? ¿O se llamaba... La Biblia no lo dice? Y la respuesta correcta es la C. La Biblia no menciona el nombre de la mujer de Job. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el pueblo que recibió a Pablo con avidez y examinó bien las escrituras para ver si era verdad? ¿Los tesalonicenses, los bereanos o los atenienses? Y la respuesta correcta es los cristianos de Berea o los bereanos. Hechos capítulo 17 versículos 10 y 11 los menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuáles elementos componían la estatua del sueño de Nabucodonosor? Toda de oro, oro, plata, bronce, hierro y barro, oro, plata, bronce, hierro y onix. Y la respuesta es... oro, plata, bronce, hierro y barro. Daniel 3, 32 al 35 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Durante cuál día de la creación creó Dios el sol, la luna y las estrellas? ¿En el primer día, en el tercer día o en el cuarto día? Pues Dios creó el sol, la luna y las estrellas en el cuarto día. Génesis capítulo 1 versículos 14 al 19 lo mencionan. Siguiente pregunta. ¿Qué animal mordió a Pablo en la mano? ¿Un lagarto, un escorpión o una víbora? Y la respuesta es... una víbora. Hechos 28:3 lo menciona. De entrada, un escorpión no muerde, pica, ¿no? Siguiente pregunta. ¿A dónde fue Pablo después de su visita a Atenas? ¿Fue a Tesalónica? ¿Fue a Roma? ¿O quizás fue a Corinto? Pues Pablo después de Atenas fue a Corinto, lo dice Hechos 18 en el versículo número 1. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuántos años vivió Adán? ¿930 años, 1000 años o 500 años? Pues Adán vivió 930 años según Génesis 5:5, casi un milenio.
Siguiente pregunta. ¿Cuál de los discípulos acompañó a Jesús hasta su crucifixión? ¿Andrés, Jacobo o Juan? Y quien lo acompañó fue el apóstol Juan. Precisamente en su evangelio lo dice en el capítulo 19, versículos 26 y 27. Siguiente pregunta. El arcángel Miguel y el diablo disputaron por el cuerpo de Jesús, de Eliseo o de Moisés. Pues la Biblia menciona que por el cuerpo de Moisés, lo dice en Judas capítulo 1 versículo número 9. Siguiente pregunta. ¿Cuáles dos hombres dijo el apóstol Pablo que habían naufragado en la fe? ¿Janes y Jambres, Silas y Bernabé o Himeneo y Alejandro? Y la respuesta correcta es Himeneo y Alejandro. Primera de Timoteo 1 del 19 al 20 los menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes no es un libro apócrifo? ¿Libro de Enoc, libro de Ageo o el libro de Tobías? Y la respuesta es el libro de Ageo no es un libro apócrifo o deuterocanónico. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién escribió la epístola de Judas? Judas, hermano de Jacobo, Judas Iscariote o Juan el Evangelista. Y la respuesta es Judas, hermano de Jacobo, lo dice Judas en el capítulo 1, versículo 1 precisamente. Siguiente pregunta. ¿El libro de los Hechos de los Apóstoles se clasifica como libro histórico, libro profético o libro poético? Y la respuesta correcta es, se considera un libro histórico del Nuevo Testamento. De hecho, es el único libro histórico. Siguiente pregunta. En la visión profética de Juan, ¿cuántos eran los jinetes del Apocalipsis? ¿Eran 7 jinetes, 4 jinetes o 5 jinetes? Y la respuesta es 4, lo dice Apocalipsis capítulo 6 versículos del 1 al 8. Siguiente pregunta. ¿A quiénes apodó Jesús como Boanerges, que significa hijos del trueno? ¿A Juan y Pedro, a Juan y Jacobo o a Pedro y Jacobo? Y Boanerges fueron Juan y Jacobo, lo dice Marcos 3:17, hijos del trueno. Siguiente pregunta. ¿Cuántos carros de hierro tenía Javín? ¿Tenía 900 carros, 300 carros o 100 carros? Y Javín tenía 900 carros, lo menciona Jueces capítulo 4 versículo número 2. Y vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la mujer que primero acogió a su enemigo y después lo mató? ¿Fue Raquel, fue Débora o fue Jael? Y esta mujer fue Jael, lo dice Jueces capítulo 4 versículos 18 al 21. Vamos por las 3 últimas. ¿Durante el reinado de cuál rey fue profeta Sofonías? ¿Reinado de Josías, reinado de Acab o reinado de Acaz? Y la respuesta correcta es durante el reinado de Josías, lo dice Sofonías capítulo 1 versículo 1. Penúltima pregunta. ¿Cuál es el libro más corto de la Biblia? ¿Judas, Segunda de Juan o Oseas? Y la respuesta correcta es Segunda Carta de Juan. De hecho, tiene solo un capítulo y 13 versículos. Y vamos por la última pregunta. ¿Quién gobernó siendo rey y sacerdote al mismo tiempo? ¿Joacás, Melquisedec o
Manasés. Recuerda, última pregunta, tienes 10 super segundazos para contestar. Y la respuesta correcta es Melquisedec, lo dice Génesis 14:18. Felicitaciones, completaste todo el cuestionario. No olvides dejarnos tu like, comentarnos, compartir con todos tus contactos de WhatsApp. Queremos que todos conozcan de la poderosa palabra de Dios y compárteles esta invitación. En vivo, viernes 3 de diciembre, preguntas bíblicas para toda la familia, 7 p.m. hora Colombia.